Buenas a todos, ¿qué tal? Tenemos nuevo vídeo del ranking de rendimiento ELO, que yo creo un sistema que no existía hasta la fecha utilizado en los pilotos de MotoGP, pero yo he decidido hacer el cálculo. Es un sistema que originalmente se utiliza en el ajedrez para calcular el rendimiento de los jugadores de forma relativa a sus competidores, ¿no? Más allá de números absolutos, números completos que puedes tener en la clasificación general, pues este es un sistema con el que ver el rendimiento que está teniendo el piloto en relación a sus competidores con las armas que tiene, ¿no? Es una forma, bueno, es un sistema que obviamente se hace por simplemente hacer algo distinto, ¿no? A lo que solemos ver y ver también un ranking distinto, o ver como una forma distinta de valorar a lo que están haciendo los pilotos, ¿no? Eh, Esto lo explico también para la gente que sea nueva, que muchos seréis nuevos. El sistema ELO es una metodología, como digo, que se ha utilizado mucho para sobre todo evaluar el rendimiento relativo, no el rendimiento de cuántos puntos tienes en el mundial o lo que sea. Para eso tenéis la clasificación general. Esto es relativo con sus competidores. Y bueno, esto al final es una forma de poder valorar de forma dinámica y justa a cada piloto, ya que esto se va actualizando. Hice además una actualización y esto se va actualizando también por clasificación, por las quali, por la sprint y por la carrera. Yo lo que voy a mostrar es el ranking ya definitivo de cómo queda tras el Gran Premio de Silverstone, Gran Premio de Gran Bretaña, que ha ganado Enea Bastianini, y hay unos cuantos cambios que iré comentando en el ranking con respecto al anterior. La justificación de este sistema, para los que seáis nuevos, es que, bueno, como digo, lo permite comparar el rendimiento de un piloto no solo en función de sus posiciones finales, sino también teniendo en cuenta la calidad de sus rivales y el equipo al que pertenecen. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que Bagnaia quede quinto con la moto que tiene a que quede quinto Quartararo, por ejemplo, ¿no? Tendría más valor lo de Quartararo. Entonces se puntuaría mejor lo de Quartararo. Y esto no es una puntuación que me invente yo o que yo dé la puntuación que a mí me da la gana. Estos son cálculos matemáticos y yo lo que voy a mostrar son los resultados de los cálculos que se han sacado. Como digo, el sistema ELO se basa en una actualización dinámica, ¿no? Las puntuaciones ELO se ajustan después de cada carrera, reflejando inmediatamente el rendimiento reciente de los pilotos. Esto hace que este sistema sea sensible, pues, a variaciones en el rendimiento durante la temporada. Por esto vamos a ver nosotros, por ejemplo, muchos a lo mejor puede que en alguna posición digáis, pero este cómo puede estar aquí ahora si lleva un fin de semana o lleva 2 fines de semana increíbles. Bueno, esto hay que mirarlo con la perspectiva global de la temporada y al final lo guay esto es ver a final de temporada quién, según este sistema, ha sido el mejor en rendimiento, quiénes han sido los mejores en rendimiento. No os podéis quedar solo con la última carrera. Esto es una valoración de todo lo que se lleva de la temporada. Y si un piloto que va en una inercia de subida, que está mejorando sus resultados, pues al final de temporada estará más arriba. No hay más. No hay más. Se penalizan abandonos. No se penaliza, por ejemplo, que no hayas podido participar, obviamente, como es el caso, por ejemplo, de Rings, pues ahí no hay variación en su puntuación porque directamente no está participando, con lo cual no hay valoración de su rendimiento relativo. Sí que hay penalizaciones por abandonos de caídas tuyas, no habría penalización de abandonos por roturas de motor o fallos técnicos, vaya, fallos mecánicos. Por ahí no habría penalización, siempre todo lo que se valora es el piloto en sí. Y bueno, ya está, simplemente esto, aclarar esto para empezar a enseñar el ranking. Tendríamos, en última posición seguiría Luca Marini, eso sí, ha ido subiendo porque, ve, aquí es uno de esos casos que vosotros podéis decir, hombre, pero Luca Marini está haciendo mejores resultados ahora que, al principio de temporada, que quedaba último y lejísimo. Y es cierto, y es cierto. Una pena esta carrera que va a puntuar, pero lo cual le habría puntuado mucho más incluso, pero al final ha sido sancionado con 16 segundos por las presiones. Pero bueno, pasa de tenía antes, que tengo aquí a la derecha la tabla anterior, tenía 1.376 puntos y ahora tiene 1.400, con lo cual está subiendo.
está subiendo puntuaciones, sí que en el puesto 22. Tendríamos después a Augusto Fernández, que también ha subido algo, tenía 1.395, ahora tiene 1.405. La mayoría prácticamente ha subido, casi todos han subido de puntuación, menos algunos casos, y hay variaciones en algunos puestos, ¿eh? También estamos en el 21 y aquí sigue en el 21. Aquí ahora, por ejemplo, aparece Alex Rins, que estaba el 17 antes, pero claro, al no participar y algunos al coger algunos puntos, pues al final ha ido bajando. Pero viendo cómo está la Yamaha y cómo está Quartararo, aunque bueno, es difícil hacer comparaciones con un tío como Quartararo, ¿no? Pero viendo dónde está Quartararo, que lo veremos ahora, que ha subido también, vamos, yo pienso que Rins, en cuanto pueda volver a estar encima de la moto, subirá posiciones en este ranking. En el 19 tenemos a Joan Mir con 1407. Como vemos, están bastante pegados. Porque mira, 1400, 1405, 1406, 1407. Y después tenemos a Nakagami, que aquí ya hay un salto en la posición 18, que antes estaba en la 19, con lo cual ha subido una posición, pero ya aquí con 1421 puntos. Y estas posiciones, que son tan pocos puntos, esto no es nada. Esto en una carrera podrías ver fácilmente que Joan Mir, que es el que está por delante ahora mismo de esto, fuese el último. En una sola carrera esto podría cambiar totalmente. Eh, Después tendríamos Nakagami, que bueno, como digo, esto al final os tenéis que quedar, como digo, con que encima consiguió punto gracias a la sanción de Luca Marini, si no me equivoco. Esto al final, como digo, es de la forma de global, ¿no? Esto es la panorámica entera de todo lo que llevamos de temporada y eso es lo que tenéis que valorar también. No quedaros solos con una o dos carreras. Si Nakagami empieza a ir hacia abajo, pues en el ranking irá hacia abajo, eso no hay duda, según su rendimiento y el rendimiento relativo con sus competidores. Obviamente conseguir ciertas posiciones con la Honda te da muchos más puntos, ¿no? Por lo mal que está la Honda y la penalización es menor. Al final los ajustes funcionan así. Después tendríamos a Johan Zarco, que está haciendo muy buena temporada con la Honda, es el que mejor está rindiendo con la Honda, posición 17 para Zarco. Ha subido también una posición, antes estaba el 18, la posición que han ganado, la posición que ha bajado Alex Rins, básicamente en este caso. Tendríamos aquí a Jack Miller, ¿no? Que es uno de esos pilotos que tiene moto para hacer mucho más. Este fin de semana ha aparecido un poco en tema cual y eso, pero bueno, eso es una cosa que a Jack Miller realmente siempre se le ha dado bien históricamente. Lo que es quali, time attack y eso se le suele dar bien, suele hacer buenos sábados, buenos viernes, pero está perdidísimo después en carrera. Muy mal, muy mal, muy mal. O sea, yo sinceramente, cuando Jack Miller habla del tema de que, bueno, hay pilotos que se van a quedar en MotoGP y yo no, y como que es injusto, como que él, después te ves esto, te ves la realidad y es que dices, bueno, es que tú tampoco es que estés haciendo, con lo que tienes, no estás haciendo gran cosa, la verdad, sinceramente. Después, ¿a quién tendremos? Pues después tenemos, creo, a otro, efectivamente, que también está siendo una decepción total. Tiene la mejor moto con diferencia del mundial. Es verdad que ha ido asomando un poco la patita. Es verdad que en esta sprint, bueno, en quali lo hizo fatal con la moto que tiene, pero mal, 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 que no pasó a la Q2 con la GP24 que lleva, con la que su compañero es líder del mundial. Después en la sprint se llevó por delante a Bezzecchi, le sancionaron con 2 long lap, así que Morbidelli, él mismo dice que no, ya estoy ahí, ¿no? Y mucha gente dice, ojo, cuidado con Morbidelli, ¿no? Como dicen algunos, ojo, cuidado con Morbidelli que está empezando a aparecer. Y yo eso no lo veo por ningún lado, porque bueno, sí que asome la cabeza en alguna carrera suelta, sí, claro, no me lo imagino y me lo espero porque al final con la moto que tienes es normal, ¿no? Que un fin de semana en el que más o menos tú estés más acertado, aparezca más arriba, pero por lo general bastante mal. En el ranking de rendimiento iría 15º. Ahora aquí tenemos gente que ha bajado, Raúl Fernández con 1.473 puntos del ranking Elo. Bueno, un ranking Elo más o menos, porque al final el ranking yo he tenido que hacer más variaciones y no de lo que sería un ranking Elo normal, porque al ser muchos pilotos compitiendo entre sí, es un de estos relativos, el cálculo es más complejo que simplemente hacer un ranking Elo. Pero bueno, yo le digo ranking Elo para que la gente lo entienda, por si alguien conoce ese tipo de ranking. Pero bueno, esto sería el ranking Santa Clara realmente, porque es totalmente creado por mí. Raúl Fernández iría 14º.
Ha bajado, estaba 11º en la en el anterior ranking, después de Sachsenring, pero, obviamente le ha fallado el tema de la caída en el primer sector junto con Oliveira, que también se ha visto penalizado aquí, 13º. Esto les ha penalizado y tenían como ellos tenían realmente estaban muy pegados en punto con los que tenían alrededor, pues esto ha provocado que cayesen varios puestos. Es más, 14º después de Morbidelli, en el anterior estaba Quartararo y ahora fíjate, vamos por el 13 y todavía no ha aparecido Quartararo. 12º, tenemos a Marco Bezzecchi, el que yo digo que ni está ni se le espera a Marco Bezzecchi. Eh, no hizo mala carrera ayer, se metió entre las 10 primeras Ducati, entre las 10 primeras posiciones, quiero decir. Bueno, todo el mundo esperaba mucho más de Bezzecchi, está teniendo problemas con la GP23, más compleja. Veremos qué es lo que. Yo tengo bastantes dudas, no solo, bueno, esta temporada es lo que digo, ni está ni se le espera, y la temporada que viene yo tengo bastantes dudas de lo que puede hacer Bezzecchi. Pero bueno, veremos, ¿no? Veremos. 12º y bueno, estaba 13º, sube una posición. También ha subido en puntuación bastante en este fin de semana, gracias a la posición en la que quedó ayer, que sí, que salvó algo los muebles, pero bueno, mal, tiene que mejorar mucho todavía bueno, en su fin de semana en general. Creo que todo el mundo esperaba mucho más de este piloto, viendo que quedó el año pasado tercero, que ganó carreras, hizo poles y estuvo ahí. Aunque se desinfló todo al final, pero bueno, le pasó a toda la GP22 al final, cuando las 23 empezaron a evolucionar, igual que está pasando un poco ahora con la GP24, que está empezando a distanciarse y es lo lógico. El mismo Ricard Llové lo dijo en Twitter, hoy que estoy grabando esto, que es lo lógico, que la GP24 final, por evolución y demás, tiene que marcar la diferencia con la 23, porque por alquiler y eso, si no, tú no alquilarías la GP24 como satélite, ¿no? Que es lo que está haciendo Prama, que alquilar. Para eso, si son iguales, alquilarías la 23, aunque algunos quieran vender que son iguales. Tenemos a Fabio Quartararo, que sube mucho de la 14ª posición a la 11ª, con 1.483 puntos. Mete un buen subidón. Tenía 1.461 y ahora tiene 1.483 puntos. Y bueno, y Fabio, que es que, pues nada, pues sinceramente yo creo que hace un poco lo que estaba haciendo Mark con la Honda, que es maquillar resultados, sacar más incluso de lo que la moto puede dar, llevar la Yamaha al límite y bueno, y rezar porque a ver si el año que viene de verdad tienen mejor resultado. Pero vamos, la carrera de ayer creo que quedó como a 24 segundos del primero, Fabio Quartararo, con lo cual yo creo que todavía esa cosa de de poder luchar están muy lejos. En tiempo final de carrera están muy lejos y vamos, me sorprendería, ojalá, pero me sorprendería que el año que viene Yamaha pueda estar un poco más cerca junto a Aprilia y demás, como dice Quartararo. Lo dudo bastante y el mismo Quartararo además ha dicho que un poco decepcionado con las cosas que habían traído aquí, que él pensaba que sí podían marcar un poco más la diferencia, pero que no, que al final no ha funcionado nada de lo que habían traído. Una pena porque además pienso que es un piloto, si cuando yo he sacado las gráficas en las que se ve como marca hace el 80 y tanto por ciento bueno, de los podios de la GP23 y se ve lo que aporta cada piloto a cada equipo. Los dos pilotos que despuntan en cada moto son Marco en la GP23 y Quartararo en la Yamaha, los que más despuntan con diferencia de los que llevan su misma moto. Entonces, bueno, es lo de siempre, ¿no? Todo el mundo siempre ha dicho que Quartararo es un piloto, bueno, y todo el mundo lo sabemos, que tiene un talentazo increíble. Todo el mundo presuponía que después de Marc sería la época de este hombre, de Fabio Quartararo, pero bueno, las cosas no se han dado así. Hay un señor Gigi Daliña que ha creado una bestia y eso sumado a que Yamaha muy mala, que los nipones están muy, muy, muy mal, pues hace ver que nos toca ver pues a pilotos como con el talento de Quartararo que
que se tienen que arrastrar básicamente los fines de semana para rascar algún punto. Y es una pena porque yo soy de los que piensa que los pilotos buenos tienen que estar en las mejores motos. Y Quartararo sin duda es de los mejores pilotos que hay en la parrilla por talento. O sea que, a ver, ojalá el año que viene lo podamos tener más arriba. Villan Antonio, décimo. Y aquí esto me parece curioso, ¿no? Porque si os fijáis, hay otras dos GP23 por delante de Villan Antonio. Hombre, una es clara y evidente, que es la de Marc, pero también está Alex Márquez y mucha gente me dice, hombre, pero si Villan Antonio lo está haciendo súper bien últimamente. Bueno, como digo, esto es una panorámica global de todo lo que llevamos de temporada. Si Villan Antonio sigue yendo mejor que Alex Márquez en lo que queda de temporada, poco a poco le va a ir recortando y lo adelantará, obviamente. Pero ahora mismo la realidad es esta, tal como empezó todo y demás. De Gian Antonio, que va décimo en el ranking de rendimiento de lo que llevamos de temporada, con 1.497 puntos. Y bueno, al final las diferencias se recortan mucho en este ranking, eh, dependiendo de lo que hagas, dependiendo de lo que vayas haciendo, ¿no? Y yo no tengo duda de que Gian Antonio, si sigue con la línea en la que va, que lo está haciendo bien. eh, no como para compararlo con Marc, habrá circuitos en los que esté más cerca y eso, pero Marc sigue quedando por delante, aunque a mucha gente les cueza la realidad. Pero sí, lo está haciendo bien. El ritmo en Silverstone fue bastante bueno y sí, sí, muy bien. O sea, parece que está empezando a despertar un poco, que está haciendo mejores resultados de forma más regular. No increíble, es la única GP23 que no ha conseguido podio, por ejemplo, pero bueno, está ahí, está ahí. Yo creo que irá subiendo la tendencia, obviamente, de seguir subiendo en este ranking y en el campeonato, imagino que también. Siguiente, Brad Binder, noveno, repite posición con algún puntito más, 1500, pero bueno, sin mucho. Todo el mundo esperaba mucho más de Binder, yo creo, ¿no? Sobre todo al principio de temporada, la primera carrera allí en Qatar, todo el mundo pensaba que ojo con Binder, ¿no? El mismo Lorenzo lo decía, ¿no? Cuidado con Binder esta temporada, cuidado con Binder. Y al final como que se ha desinflado un poco. Yo creo que también el efecto Pedro Acosta ha tenido que ser ahí como una estaca ahí, ¿no? En la moral de Binder, ¿no? De ver como un rookie que llega a KTM se hace prácticamente con el control del equipo, o sea, y es el que se lleva todas las miradas y es en el que están las esperanzas de futuro. Es buen piloto, Brad Binder, lo es, pero yo creo que claramente, tanto para el ranking de rendimiento como para cualquiera, yo creo que es lógico que todo el mundo esperaba muchísimo más, muchísimo más. Tenemos a Alex Márquez aquí, que como vemos no está muy lejos de Binder ni de Gian Antonio, posición octava para Alex Márquez, que no está nada mal. Últimamente está haciendo buenos resultados, el podio en Sachsenring, aquí quedando bien, yo en la sprint y demás, yo creo que Alex Márquez está empezando a pillarle el rollo a la GP23, igual que lo está haciendo Fabio Di Gianantonio, que han tardado un poco más en adaptarse quizás, ¿no? Que Marc, se podría decir eso si lo queréis decir. Eh, Eso sumado también a que la diferencia que marca Marc, obviamente no lo van a coger ni Alex ni Fabio. Pero bueno, lo está haciendo bien dentro de las posibilidades de lo que se espera que haga. Está bien y dentro de lo que creo que como aficionados le podemos pedir a Alex Márquez ahora mismo, pues yo creo que está bastante, bastante bien. Sobre todo eso, la tendencia positiva en la que se encuentra ahora mismo, ¿no? Que por lo menos está acabando las carreras en posiciones decentes para la moto que tiene. Tendríamos después a Aleix Espargaró, séptimo. El tiempo que hizo para la pole fue increíble. Después, el tema de la gestión de los neumáticos es un tema que yo creo que a Aprilia le afecta mucho en comparación con Ducati. Las Ducati se ha visto y al final, si te ves el top 10 en el que hay 7 Ducati, yo creo que ayer uno de los factores clave fue sin duda el tema de la gestión de neumáticos por parte de Ducati, que es bastante mejor que la de Aprilia y básicamente Alex Espargaró, como vimos en el directo, viendo las gráficas del tiempo por vuelta, a partir de la vuelta 7, así más o menos, ya empezó a caer, o sea, totalmente, empezó a ir muy lento y esto hizo también que ralentizó mucho a Marc Márquez, que en cuanto lo adelantó se fue a un segundo, empezó a ir más rápido Marc Márquez, pero que le costó mucho adelantar a Alex Espargaró, pero bueno, Alex bien, séptimo en la clasificación del ranking este de rendimiento, y ahora el siguiente sí que ha bajado,
porque Maverick Viñales estaba cuarto después de Sachsenring y ahora se encuentra sexto. Muy mal fin de semana para Maverick Viñales, que yo pensaba que sería mucho mejor. Tenía esperanza de Maverick, estaba haciendo muy buena temporada, pero es lo que siempre decimos, ¿no? La variable Aprilia. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar cada fin de semana. De pronto, aquí Alex va súper bien, Maverick va súper mal. Estas cosas para mí no tienen mucho sentido. Uno nunca sabe al final cuánto en este sentido está afectando la moto, cuánto el piloto, cuánto, porque además Silverstone es un circuito que no se le da mal a Maverick Viñales, pero todo el fin de semana torcido completamente y nada, baja unas posiciones en el ranking, va sexto ahora mismo en el ranking Elo, que no está mal porque no está lejos de los demás, ni mucho menos. Las diferencias son muy cortas, así que una carrera buena y alguna carrera mala de los otros siempre puede hacerle subir. Para mí está haciendo muy buena temporada, pero sí es verdad que Silverstone ha sido un poco en decepción porque además estaba en algunas vueltas como un segundo más lento en ritmo que Alex. Quinto tendríamos a Pedro Acosta. Como vemos, las diferencias son muy pequeñas: 1547, 1525, 47, 54. Bueno, Pedro está viviendo mucho por ahora en el ranking de rendimiento. El comienzo de temporada fulgurante ha sido los cimientos de las posiciones en las que está, en la que está, por ejemplo, Pedro Acosta ahora, ¿no? Como está al final, como digo, es un poco hay que verlo en esa perspectiva. Pero claro, también hay que tener en cuenta, pues en carrera, quién suele ser la primera KTM y demás, todas estas cosas suman. No lo está haciendo mal, es el primer año, yo creo que está haciendo muy buena temporada, aunque algunas personas hayan querido incluso suspenderle o darle un suficiente a mitad de temporada. Creo que está haciendo un temporada en Pedro Acosta con las armas que tiene, porque la realidad es esa, hay grandes diferencias. Con las armas que tiene, yo creo que lo está haciendo muy, 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 muy bien. Y este quinto puesto en el ranking de rendimiento creo que merecido, la verdad, merecido. Posiblemente a lo mejor a medida que vaya avanzando la temporada y viendo la tendencia de algunos pilotos y el rendimiento de las motos, yo creo que a lo mejor bajará alguna posición, no muchas, pero puede que baje alguna. Pero bueno, nos puede sorprender Pedro. Después tendremos a Enea Bastianini. Bastianini, que estaba sexto. Fíjate, ha subido 2 posiciones después de este fin de semana, normal. Estaba sexto, tras Sachsenring en el ranking de rendimiento. Y no solo se pone cuarto, sino que ahora veréis que además está bastante cerca de Marc Márquez, que es el siguiente, que va tercero. Bueno, fin de semana increíble de Enea Bastianini. Mejor imposible. La única forma de hacerlo mejor habría sido que hubiese hecho la pole, pero bueno, ya sabemos que ese tampoco es el fuerte de Bastianini, que el fuerte es la carrera, y mucha gente dice el final de carrera, que sí, el fuerte es el final de carrera, pero en esta carrera no es que no ha sido el final. Vimos en la gráfica que mostramos en el directo anterior, que ya a partir de la vuelta 10, o sea, justo a mitad de temporada, empezó a ir mucho más rápido que el resto. Ya a partir de la vuelta 10 empezó a marcar la diferencia, y al final ese error de Jorge Martín pues le propició pues ponerse primero y no soltarlo, y no solo eso, sino además irse. O sea que carrerón de Bastianini, y que sube bastantes puntos y nada, se pone cuarto y, como digo, cerquita de Marc, que se mantiene tercero en este ranking, con menos diferencia con los de atrás y más lejos de los de adelante, ahora en el ranking de rendimiento. Tercero, como digo, está haciendo maravillas con lo que tiene, aunque mucha gente esté empeñada en decir que Marc no está sacándole todo lo que se puede sacar a la GP23. Yo creo que los datos dicen lo contrario, porque al final la única forma que tú tienes de comparar esto es compararlo con la gente que lleva la misma moto. Y todo indica, porque además, bueno, esto ya en la guía que hice para dummies de cómo entender los dominios de una moto se ve claramente lo que influye Marc en los números de la GP23 este año, que influye muchísimo. Eh, y nada, Marc también, obviamente, pues muy buena posición, en la cagada horrible el sábado en la sprint. No se puede permitir eso. Obviamente yo creo que está totalmente fuera de la lucha por el Mundial. Que gane o no gane alguna carrera, pues bueno, pues nunca se sabe. Yo soy de los que digo que cuidado con Motegi, por ejemplo, que es un circuito que lo llevo diciendo semanas, yo llevo diciendo mucho tiempo, que es un circuito en el que yo creo que Marc puede a lo mejor luchar por más cosas. Eh, pero bueno, tercero, y yo creo que al final, tal como viene Bastianini, posiblemente también baje una posición más en este ranking. Veremos qué es lo que ocurre. Pero sin duda la caída del sábado le ha perjudicado. Em,
Y bueno, los dos siguientes se mantienen en las mismas posiciones porque viene Jorge Martín con 1.641 puntos, que ha subido muchos puntos. Tenía 1.619 después de Sachsenring y ahora tiene 1.641. Está en segunda posición, como estaba después de Sachsenring. Posición en la que quedó después de pues, la caída que tuvo. Pero vamos a ver que se ha acercado mucho, mucho a Pecco Bagnaia, que tenía 1.642 y ahora tiene 1.648. O sea, Martín, después de Sachsenring, tenía 1.619 puntos y ahora tiene 1.641, que es una subida bastante grande. Y Bagnaia tenía 1.642, ahora tiene 1.648. O sea, el recorte que le ha hecho aquí también Martín es increíble. Pero al final, como digo, esto es viendo toda la temporada en general. Obviamente, las victorias que ha tenido Bagnaia pesan mucho. Toda esa etapa que la que ha hecho, hizo todas esas 4 victorias seguidas. Sin caerse, muy consistente, le subió aquí y al final, obviamente, la caída de Jorge Martín penalizó también mucho. Pero yo creo que sí, que es justo. Yo creo que todos pensamos, ¿no? La mayoría pensamos que Pecco Bagnaia está bastante, bastante fuerte. Además, fue muy inteligente en carrera. Hizo lo que tenía que hacer, que era, dijo, vale, no me la voy a jugar, ya me caí el sábado, voy a conformarme con esto, quedo tercero. Y es lo que hizo. Y Jorge Martí también fue bastante inteligente. Cuando le adelantó Bastianini, sabía que ya tenía el liderato del Mundial de nuevo. Y que nada, y que él iba a salir de allí líder. Así que para qué jugársela a caerse y encima es que Baña ya le metiese más puntos, sino me quedo segundo, salgo líder de aquí, del Mundial, que al final es lo que importa, y ya está. Y ya está. Y Bañaya, pues es increíble. O sea, estos dos están muy pegados y vemos que el salto que hay con el tercero, o sea, es que hay un salto de prácticamente de 100 puntos, que es bastante. Pero como todos decimos, estos dos ahora mismo en rendimiento están por encima del resto, Martín y Bañaya. Hasta ahora, hasta la carrera de Silverstone, es así. Esta es una realidad. Puede gustar más o menos, pero estos al final son cálculos matemáticos y esto es así. Y son los que están un pasito por encima del resto. Y porque no es solo la moto, o sea, como digo, la moto puede ser el 70%, que creo que lo es, pero el 30% de estos dos tíos ahora mismo es increíble, están un pasito por delante. Y bueno, y el ranking lo demuestra. Y aquí tenéis el ranking total con todos los pilotos, por si le queréis echar un vistazo. Y bueno, así queda el ranking Elo tras Silverstone. Espero que os haya gustado. Y si no lo estás, ya lo sabes, que esto ayuda. Comparte, dale un like y comenta a ver qué es lo que te parece, qué es lo que te parece, si hay alguna posición que a ti no te guste. Aunque ya digo, esto no lo hago yo, yo no los coloco por gusto, esto es como quedan según el cálculo. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.